Lo que queremos hacer es darle un poco de contexto a todo esto que estábamos hablando en los últimos días, que guarda relación con las barras bravas, con los hinchas organizados, dirían otros, de clubes deportivos. Y básicamente creo que la mayor y mejor aproximación que podemos llegar a tener es desde el punto de vista del análisis sociológico. Y hoy nos acompañan dos alumnos de sociología, Paulo González y Andrés Bartrina. Ellos son alumnos de la Universidad Católica de Asunción y precisamente trabajaron su último trabajo, su tesis ya, para poder recibir el título de sociólogos con relación a estas hinchadas organizadas, cómo se organizan, básicamente cómo construyen ese sentido de identidad y otros elementos que vamos a desglosar un poco con ellos para poder ir entendiendo más de toda esta trama que en los últimos días tomó mucha visibilidad. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a vos, Santi, todo bien. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por Todo acompañarnos. Muchas gracias. Andrés, explícanos un poco, básicamente, primero, ¿por qué decidieron investigar esto? ¿Por qué dijeron, este va a ser nuestro foco? Y a partir de ahí, ¿cómo delimitaron el trabajo de investigación? Bueno, el tema tiene que ver con que a los dos nos gusta el fútbol desde que somos niños. Y cuando empezamos a estudiar sociología, habían ciertos temas como el punk o cosas así, que nos sorprendió mucho ver que ya habían trabajos científicos que analizaban esos temas. Y nos dimos cuenta que sobre fútbol había, pero no en Paraguay. Entonces, a partir de ahí, lo que quisimos fue, en base a toda la teoría, a todos los trabajos que ya existen en otros lugares del continente, darle un poco una mirada paraguaya al asunto para entender las particularidades que tiene el fenómeno en nuestro país. O sea, respecto a las hinchadas en particular y cómo se organizan, ¿no había un trabajo previo que ustedes hayan identificado, Pablo? No. En la región se viene estudiando el tema hace más de 20 años. Ahora comenzó con grupos de antropólogos en Argentina y Brasil que como crearon esta corriente y este campo de investigación. Nosotros en los últimos años de facultad, como los dos en serio somos muy de cancha, yo voy a la cancha desde que tengo 4 años, él también, y vamos a gradería, o sea, es un fenómeno, vos estás en la cancha y ves, ¿verdad? Te llama la atención y cuando estás de afuera no podés entender del todo porque sabes que tenés que estar ahí, tenés que pertenecer, tenés que tener acceso a cierta información. Entonces por ese lado, empezando a estudiar sociología, tercer, cuarto año, estamos teniendo que pensar hacia dónde va a ir la tesis de grado. Dijimos, bueno, este es un fenómeno, no hay nada al respecto, vamos a tratar de dar un aporte. Y bueno, la tesis es más que nada exploratoria, es descriptiva, es como un primer lanzamiento del tema en Paraguay, que esperamos que a partir de esto se empiece a hacer más foco en estos fenómenos y brindar un poco más de herramientas para la comprensión, ¿verdad? Cuando dice Paulo que es exploratoria, que es descriptiva, básicamente, ¿qué significa eso en el análisis que hacen ustedes? Exploratorio significa que no hay antecedentes, o sea, como no hay antecedentes sobre el tema en nuestro país, lo que hacemos es una primera aproximación al mismo. O sea, no hablamos de verdades universales, o sea, no tenemos la panacea sobre el tema, sino que es un primer aproximamiento como para empezar a abrir un camino y nada, que se desarrolle posteriormente estudios más profundos sobre el tema. Descriptiva porque nuestro único ánimo, al estar acercándonos a algo que es bastante nuevo, es describir cómo funciona, no hacer demasiados juicios de valor o intentar cambiar demasiado, sino describir cómo funcionan hoy en día las hinchadas organizadas. Es cualitativa porque nosotros no hicimos encuestas, o sea, no buscamos variables dependientes o independientes, sino que nos aproximamos más que nada a las percepciones, a los sentidos que los propios actores le dan a sus acciones. No es una cuestión estadística, no digamos, es una cuestión sino estadística. Es una cuestión de observación Sí, más. hicimos entrevistas en profundidad, hicimos grupos focales, yo hice observación participante con la Barra de Cerro varios años, o sea que es más o menos va por ese lado, ¿verdad? Pablo, vos dijiste en algún momento, uno no se mete así porque sí nada más, hablaste y diste un término, pertenecer. Sí. ¿Cuáles fueron las dificultades del trabajo para, después de ir como hincha originalmente y decir, esto nosotros queremos investigar, ir acercándote desde la visión de un sociólogo para aquellos que estaban en las hinchadas y de por ahí decían, pero acá nos están haciendo más preguntas de las que imaginamos? O sea, ¿cómo entras no solo a pertenecer, sino que a analizarlos desde el punto de vista investigativo? Bueno, ahí tenés, es como eso de la sociología, tratar de, vos sos objeto y sujeto de estudio más o menos, entonces para eso tenés herramientas teóricas
Y a mí personalmente no me fue tan complicado porque yo voy a la cancha hace mucho tiempo, le conozco a mucha gente de la hinchada, a mucha gente de la barra, entonces por ahí tuve cierta confianza, digamos, o sea, y los muchachos sabían mi objetivo, ¿verdad? Es cuestión de también ser un poco transparente y decir, Claro. a mí me interesa entender, no para juzgarles, no vengo acá para hacer un juicio de valor y después sacar algo que hable mal de ustedes. Yo quiero tratar de mostrar las cosas como son. Y vos hablando con gente de la hinchada, con gente de la barra, yo sé que hay todo un estigma para la sociedad, todos son delincuentes, todos luego tienen demasiados problemas y no se adaptan a la sociedad, pero son personas que están adaptadas, muchos son referentes comunitarios, muchos son referentes barriales, entonces se puede hablar con ellos, se puede conocer muchas cosas, ¿verdad? Al punto de que, bueno, más adelante vamos a ir hablando un poco de cómo vemos nosotros la violencia, cómo entendemos y cómo ellos entienden, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos un resumen de eso y cómo en la identidad de la organización hay muchos elementos que te ayudan a echar luz de cómo puedes avanzar en solucionar ciertos problemas, ¿verdad? Me decían hace rato que hay 3 elementos que ustedes tomaron como para poder analizar y hacer este trabajo. Sí. Uno de esos primeros elementos tiene que ver con la construcción de identidad. Sí. ¿Cómo van construyendo identidad? ¿Cómo se identifican para decir, nosotros pertenecemos a este grupo en particular? Porque incluso si uno dice, pertenecen a partir de sus clubes, no solo pertenecen a partir de sus clubes, pertenecen probablemente a partir de sus zonas. Claro. En el caso de ciertos clubes, otra vez, hay divisiones y facciones Sí. que identifican a un grupo y a otro. ¿Cómo construyen esa identidad? En el relacionamiento, diría yo, ¿verdad? La vida cotidiana juega un papel fundamental, o sea, la cercanía de vivir en un mismo territorio, compartir el día más allá de lo que es el espectáculo deportivo, el fin de semana, estar inmerso en un montón de actividades que precisamente no pasan por ir a alentar al club una vez a la semana, pero sí el resto de la semana estar juntos, pasar vivencia de forma conjunta, o sea... Sí, algo a rescatar ahí, Santi, vos hablabas de la pertenencia, ¿verdad? La pertenencia tiene un componente con la organización, ¿verdad? Pero a la vez eso genera identidad. Entonces nuestra tesis liga mucho ambos conceptos. Entonces el motivo de la organización de la barra se ve mucho en la prensa que dicen ellos se organizan para delinquir. Pero la teoría social y los trabajos que vienen avanzando en el tema hace tiempo dicen que en realidad se organizan de alguna manera para pertenecer, ¿verdad? Para ir a alentar al equipo. Pero no solamente para alentar al equipo, sino para en el barrio tener un núcleo de pertenencia. Tenemos que entender que un elevado porcentaje de los miembros de barra viven en comunidades muy vulnerables, no tienen acceso ni a servicios ni a diversas opciones de ocio. Hablando con entrevistas, por ejemplo, te puedo contar alguna entrevista que fue fundamental para nosotros. Un referente de la barra Olimpia nos decía: yo no me voy al EXA, ¿verdad? Yo no tengo otro espacio, ¿verdad? Para mí, mi familia, todo lo que yo viví es mi grupo de mi barrio, ¿verdad? De mi zona. Era un referente de los Maptutá. Entonces, eso te dice, es un núcleo clave de pertenencia y con los años vos una identidad. Entonces, por ahí nosotros empezamos a tratar de desglosar ciertos elementos con la teoría que nos ayudan a entender, ¿verdad? Quiénes son, qué piensan, qué quieren. Y ahí hay una diversidad de cosas. No solamente distintos pasos por la organización. Hay gente que está 2 años, o sea, gente que está de paso, gente que permanece hasta, como este caso que está mencionando Paulo, el único espacio de socialización que termina conformando en su vida es ese. Y hay gente que no, o sea, que está sí. de vez en cuando puede, cuando le interesa, pero obviamente una permanencia de largo tiempo en la organización deja sus marcas en la identidad personal de los miembros. Ahora, cuando ustedes hablan e insisten con el tema de pertenecer, Sí. ¿a qué no pertenecen? O sea, es un sentido que uno puede interpretar como de exclusión de parte de la sociedad que hace que en este grupo no se sientan excluidos y sientan que tienen pares o básicamente a qué se refieren con el sentido de pertenencia. Sí, exactamente a eso, con el ser alguien dentro de un determinado espacio social, Sí. a lo que todos los seres humanos de una forma aspiramos. Y ahí es clave lo que vos decís, ¿a qué no pertenecen? O sea, vimos mucho de que no se sienten incluidos en muchos otros elementos sociales, ¿verdad? Que hay elementos de clase, por ejemplo, no se ven del todo relacionados con la clase media alta. Por eso si vos te vas a la cancha, son un tipo de cancha, sabes que ellos se diferencian de los de platea, de los de preferencia, tienen una identidad diferente, como un orgullo que en muchos casos tiene que ver con la clase, ¿verdad? No siempre, no podemos hacer una generalidad total porque siempre hay casos diversos, pero... Ahora,
¿Ustedes, es posible delimitar a qué tipo de integrantes de estas organizaciones ustedes entrevistaron? Porque yo no descarto que efectivamente muchos de ellos vayan por un sentido de pertenencia. Y no descarto que muchos de ellos vengan de estos barrios populares y que efectivamente sean los amigos de barrio y demás. Pero ¿existe alguna forma de separar ese que lo hace por un sentido de identidad al que lo hace desde una perspectiva de liderazgo, probablemente con otros fines? Porque yo me pongo a pensar en los líderes de barra que es conocido a lo largo del tiempo, no solamente aquí en Paraguay, sino que afuera, y muchos de ellos tienen un caudal económico importante, tienen una diferencia de estatus, por llamarle de alguna manera, con respecto al resto, que están los barrios y que más que nada son de comunidades muy identificadas. Y probablemente sean muchos de ellos los que van con otros fines sin meternos todavía al fondo de la cuestión de la violencia. Pero ¿a qué tipo de hinchas ustedes básicamente identifican o asocian cuando dicen pertenecen y van por sentido de pertenencia? Y realmente a todos, aunque por supuesto, esa gran masa que son el 80-90%, que son las bandas, por decirlo, los pibes, Bueno, yo ahí lo que rescato de tu pregunta es esa necesidad de individualizar un poco, ¿verdad? Que en el análisis parece que nosotros queremos centrar en un solo estereotipo, ¿verdad? Entonces, clave lo que vos planteás, porque hay diversos perfiles. Ahí seguro hubieron líderes que llegaron a tener más recursos, que tuvieron vínculos políticos diversos, pero lo que sí vemos es que la mayoría se vincula a las barras por una cuestión de pertenencia, un espacio de ocio, un espacio de compartir, ¿verdad? Entonces, algo que podría rescatar, es una pregunta muy compleja porque tendríamos que analizar cada perfil y podemos playarnos más. es una cuestión estadística más. Sí. Claro, Paulo, Andrés, es como, a ver, yo puedo decir, yo tengo ganas de involucrarme en la política. Sí. Y yo tengo un sentido de pertenencia y me identifico por mi familia, por mis raíces, por mi barrio, por lo que fuera, o por quien me tendió una mano en un momento determinado, por la razón que fuera, con este sector político en particular. Pero resulta que esa es mi intención al involucrarme. Eso es lo que a mí me impulsa. En contrapartida, probablemente quien dirige la organización tenga otras finalidades. Y finalmente yo veo un congreso que no me representa. Porque el que está ahí, al que yo lo llevé inclusive, no es el que me representa con lo que yo originalmente creía identificarme. No sé si me explico. Sí, claro, totalmente. Y eso es una dinámica social, digamos, no es solamente, o sea, vos lo estás pensando en términos de barra, pero haces comparaciones con otros estamentos, con otros grupos sociales, y justamente de eso se trata un poco la sociología, ver similitudes en otros espacios y cómo realmente hay divergencias, eso puede generar conflictos, hay diversos perfiles de líderes. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. O sea, nosotros también venimos acá con una proposición, digamos, de cómo pensar el fenómeno de las barras, no solamente centrándonos en el hecho. Por ejemplo, esto se da a partir de ese viernes pasado, lo que explotó en la Secretaría Nacional de Deportes. No centrarnos solo en el hecho particular, sino ver todo el entramado de relaciones y de actores que hay. Porque vos decís, hay un perfil de líder que tiene aspiraciones políticas, hay un perfil de líder que es un referente comunitario para ayudar socialmente, hay un perfil de líder que podría estar vinculado con el microtráfico, con cuestiones delincuenciales. Lo importante es ir identificando desde la individualidad también para eso, o sea, ir abriendo un poco el mapa de actores que es la hinchada, ¿verdad? Santi, yo creo que la pertenencia es algo que casi al 100% de los que van a las barras es lo que les impulsa. Después no van en el camino, los que van quedando mucho tiempo, escalando posiciones de poder, o sea, no es que ellos buscan, muchas veces es lo que se les presenta enfrente también. El acceso a otros actores que pueden tener, ¿verdad? O sea, que es interesante la dinámica ahí, ¿verdad? Poniendo un poco extremos. Sí. Desde un partido político o desde una logia o desde una barra, por poner un ejemplo, uno eventualmente tiene ritos de iniciación y ritos en los que uno va escalando. Yo me quedo, para no pasar de esa cuestión de pertenencia que ustedes describen, yo me quedo con el cómo entrar, cómo escalar
cómo lograr un liderazgo eventualmente, porque no es que un día me voy a norte o me voy a sur y a partir de ese día Claro, ya soy un barra brava o ya soy un hincha de esa facción en particular. ¿Cómo identifican ustedes y cómo cuentan ellos mismos que es parte de ese proceso para ir escalando y llegar finalmente a algún sitial de respeto para lo que ellos significa respeto? Andrés, ¿querés responder vos a esa? No, empezar nomás. Bueno, ahí hay que entender también la cuestión de la identidad, ¿verdad? Ellos, se habla mucho de la cultura del aguante, no sé si hablando un poco y revisando algunos autores, y en Argentina se habla mucho de una cultura del aguante, ¿verdad? Hay diversas percepciones de eso, y hay como una diferenciación que para la hinchada, para la barra, el aguante no significa lo mismo que para otros actores, ¿verdad? Entonces, el principal objetivo es demostrar que tenés presencia, ¿verdad? Que en el grupo tenés presencia. Para eso tenés que demostrar que tenés aguante, digamos. Entonces, la distinción que hay en la barra, o sea, no vamos a escapar del tema de la violencia, es que ellos hacen de demostrar que pueden resistir, una cuestión así como de la masculinidad, del honor. Eso es lo que le distingue y le da valor en el grupo, ¿verdad? Después hay otros perfiles más complejos que bueno, ahí tendríamos que profundizar más en otras investigaciones, digamos. Claro, por eso digo, Paulo, separando, porque creo que sin generalizar, creo que sí podríamos individualizar las motivaciones de cada uno de los que está en un grupo en particular. Ustedes identifican al que va por el aguante. Sí. Y creo que en general los líderes también identifican a quienes eventualmente los ponen en la lista de los del aguante, que forman parte de la estructura, de los que alientan, de los que hacen masa y los que hacen número, y quienes están en el otro brazo, que probablemente pueda ser el brazo violento Sí, de choque. o del choque o del el trofeo o de guerra o cuestiones de ese tipo que hacen también a los rituales de la hinchada, ¿verdad? O sea, como para vos formar parte de la barra, tenés que cumplir con ciertas cosas. O sea, Robar una bandera. El famoso robar una bandera, disputarle en la calle el honor al rival, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay como un desarrollo de los códigos de la hinchada. O sea, hay mucha gente que te va a decir, no, el que sale y pasa en una moto y le mete un tiro a un tipo, ese no es barra, ese es un delincuente, eso no está bien, eso nosotros no aceptamos. Para nosotros no es aguante. El aguante es pelearse, ¿verdad? Que de repente hasta podría ser como una cuestión casi deportiva, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, el aguante es, vos puedes estar perdiendo una pelea, pero no estás huyendo. El no huir es tener aguante, más allá del resultado de esa pelea. O sea, son varias cosas, ¿verdad? Y a ver, ¿qué tan vulnerable o qué tan frágil, qué tan delgada termina siendo la línea entre el que ingresa con la motivación del aguante originalmente, con la motivación del deporte y del sentido de identidad, de pertenencia que tenga con su club, con su banda, con sus amigos, a el otro mundo, al mundo de la violencia, al mundo de la delincuencia inclusive? ¿Qué tan delgada termina siendo la línea y de qué depende que se quiebre ese interés original? Yo creo que en muchos casos eso ya viene de antemano, o sea, las condiciones en las que viven, desde que son chicos, en sus comunidades, a muchos ya les acerca, digamos, a eso que vos estás diciendo, ¿no? Es a partir de la barra que tienen contacto con, qué sé yo, con sectores más violentos o con consumo. Y ahí me parece que la línea diferenciar es qué elementos son específicos de la barra y qué son elementos externos a la barra. Claro, de O toda sea, la sociedad. Si está en un barrio donde está sitiado con microtraficantes, hay que tener claro que hay un problema de tráfico, ¿verdad? Hay un problema social diferente. Que haya barra incluida en eso es porque es una comunidad y hay relaciones, ¿verdad? Pero volvemos a lo que nosotros queremos dejar como también a lo que se entienda. La barra no se organiza para eso, pero está en un entramado de relaciones en situaciones sociales complejas, digamos, ¿verdad? Entonces eso es importante entender, para no caer en el estigma y en generar estereotipos que después terminan en este sistema ahora de imputación colectiva que plantea la Fiscalía, que plantea eventos, ¿verdad? Hay un caso que quiero que quede acá constancia, un chipero que fue preso 6 meses por estar en un bus volviendo de la pelea en Pedro Juan de la Barra Olimpia. 6 meses por subirse al colectivo.
¿verdad? Lo mismo está pasando ahora, sabemos que hay gente detenida en la especializada que no tenía nada que ver. Hay un chico de Olimpia que estaba detenido en la especializada con lo de Cerro. Había un chico con problemas mentales, digo, no sé cuál es su condición, que estalla la pelea, me cuentan, se vuelve, digamos, no sabe cómo reaccionar, se esconde, la policía la agarra y le lleva también. O sea, el proceso es extremadamente violento también. O sea, hay que hacer foco en esas otras violencias. Por eso nosotros lo que queremos es que el monopolio de la violencia y de la culpa no recaiga toda en las hinchadas organizadas, porque es todo un entramado en lo que están casi todos, por no decir todos los actores que intervienen en el mundo del fútbol. La fuerza de seguridad, las dirigencias, muchas veces la prensa con ciertas polémicas genera violencia. Entonces, lo que nosotros queremos es quitar el foco de las barras son los violentos del fútbol y los problemas se van a acabar únicamente reprimiendo o lo que sea dentro de las barras. Sí, en ese sentido estaría bueno que se puedan dar ciertas mesas de trabajo y se revisen experiencias en otros países. Por ejemplo, Colombia. Colombia es una nación con una historia de violencia tremenda. Si vamos a comparar con Paraguay, nosotros no somos nada en términos de violencia. Ellos hace 20 años que vienen instalando mesas de trabajo en sus comunidades con los miembros de hinchada y ahora después de casi 20 años se están viendo frutos, se están viendo eventos en que las hinchadas comparten sus bombos tocando juntos, hacen llamados a la paz, la hinchada mismo se encarga de la seguridad en las graderías, por ejemplo, no hay policía y la hinchada se encarga de que no haya violencia porque se construyen, ¿verdad? Se construyen pactos de no agresión, pero se involucra a la gente que realmente tiene incidencia en los grupos. Esta semana fue eso, el primer encuentro de barrismo social en Colombia, donde estaban los líderes de las 20 principales barras de los equipos de primera. Todos en una mesa. Ahora, creo que entiendo plenamente el planteamiento, pero cuando tenemos episodios como el que se dio en un deporte en el que efectivamente uno dice no hay que estigmatizar a las barras en general, pero resulta que quienes iban habitualmente a ese deporte no tenían ningún tipo de inconveniente, iban para alentar, iban porque también construyeron un sentido de identidad, pero con la finalidad de disfrutar de ese deporte, no generando un hecho de violencia eventualmente. Sí. Y cuando gente que no iba habitualmente a ese deporte, que estaba organizada para otro deporte en particular, va a ese encuentro deportivo, yo no sé si va con la intención del aguante, yo no sé si va con la intención del aliento. Yo creo que ya eran viejas rencillas o algún pase de factura que eventualmente había que hacer y eligieron ese escenario en particular. Entonces, ¿cómo hacer para decirle al resto de la sociedad, por favor, seamos cautos y no metamos a todos en el mismo lugar porque son algunos nada más? O sea, cuando sus propios líderes están identificados o como cuando eso que puede ser muy bueno en Colombia, que mencionás que los propios hinchas organizados forman parte del esquema de seguridad. Acá me viene a la mente gente que hoy, en algunos clubes en particular, forma parte también del esquema de seguridad, pero actúa con violencia. O es gente que tiene algún tipo de prohibición de ingreso a la cancha o alguna denuncia previa por hechos de violencia. Sí, no, claro, para eso hay que hacer un trabajo de años, ahora hay que empezar a plantearlo. Lo que vos decís me llama mucho la atención, que ahora nomás la barra estaba yendo a los partidos de futsal. En primer lugar, no es un partido nomás de futsal, es un clásico donde se sabían que iban a ir a más hinchadas. Tenemos información de que eran solamente 10 policías enviados por que evento había pedido más, tuvo un problema de evento con eso, se tenía que haber prevenido, porque en realidad, y me hace ruido, me hace acordar lo que dijo la ministra la vez pasada, ¿hinchas de qué son? ¿Y son hinchas de fútbol, de campo o de futsal? Son hinchas del club. Y no es cierto que ahora nomás, justo a este partido se fueron. La hinchada de Cerro, la hinchada Olimpia va al básquet hace muchísimo, la hinchada de Cerro va al futsal hace muchísimo. O sea, hay muchos antecedentes como para pensar que acá se tenía que hacer un trabajo con ambas dirigencias, que se pongan de acuerdo, establecer los mecanismos de seguridad como en cualquier clásico. Pero Pablo, yo a lo que voy es que no veíamos este marco de hinchas para estos deportes en particular. Claro, sí. A ver, yo entiendo que es la final, yo entiendo que era un clásico Cerro Olimpia, entiendo todo eso, pero
deportes como, mañana con esa misma excusa, digamos, Cerro Porteño va a tener su equipo, sus representantes en tenis, también los va a tener Olimpia y vamos a ver hinchadas, pero no es la naturaleza de ese deporte, probablemente el aguante. A eso voy, o sea, el futsal ni el básquet, creo que el básquet con la visibilidad que tuvieron los Kings últimamente y el marketing que se le dio y la visibilidad en los medios de comunicación, a partir de ahí empezamos a ver no solo a las familias tradicionales de estos deportes, sino que a otras más que empezaron a sumarse. Sí. Y ahí es donde las barras también tomaron un protagonismo que no tenían anteriormente. ¿O estoy equivocado? No, yo creo que siempre estuvieron en la medida de que sea un evento de realce y que también se mande una fiesta, digamos, porque de alguna manera la gente quiere ir y apoyar al equipo cuando es un evento importante. ¿Y vos ¿verdad? crees que esta gente fue para la fiesta? Sí, yo creo que sí. Pero también hay como eso, estábamos hablando, todos los elementos, de la cuestión de la identidad, de poner el cuerpo, si alguien viene, vos te defendés, o sea, parece como que se preparó para un choque, ¿verdad? Entonces ahí sería importante que se lleguen hasta las últimas instancias de revisar el circuito cerrado, de tener una respuesta clara a las instituciones de qué fue lo que pasó y Pero nadie va a una fiesta con armas. O sea, ¿quién No. va con armas a una fiesta? No, entiendo. Eso tiene que ver ya con la cuestión específica de la hinchada, ¿verdad? O sea, obviamente no es la familia la que se va a pelear, pero ya sabemos que eso pasa en el fútbol, en el torneo oficial, había que prever. O sea, es un problema. Sí, Yo categórico. no estoy diciendo que no hay violencia y que está bien. Yo creo que hay que individualizar a las personas que cometieron esos actos y obviamente está súper mal. Imagínate que le agarren un tiro a, no sé, yo me voy a la cancha, se va mi hermano. Está súper mal, pero el procedimiento tenemos que fijarnos también en eso, ¿verdad? No es solo individualizar a quienes estuvieron en ese hecho puntual de violencia, sino individualizar quién estuvo encargado del operativo, individualizar los dirigentes que publican cosas que no son muy felices y no contribuyen a que el clima se calme. O sea, insisto con lo mismo, sacar el foco que únicamente los miembros de la hinchada son violentos y son los únicos que tienen ese monopolio, y ver otro tipo de violencia que ejercen también los otros actores y que tienen su cuota de responsabilidad y que quedan impunes nada más. Porque es muy fácil siempre culparle a la gente con menos recursos, que no se va a poder defender, que va a perder un mes en un centro de operativo, detención. claro. Ahí es donde el otro día, y también quería preguntarles, el otro día decía en nuestro canal el ministro de la Senat, Arnaldo Yucio, que ellos tenían identificados a hinchas organizados que formaban parte de estructuras de microtráfico en realidad. Y cuando le reclamaba a algunos dirigentes y le decía públicamente, los dirigentes son los financistas de estos grupos, me decían algunos de ellos, es iluso pensar que nosotros podamos ser los financistas. Ponete a calcular cuánto cuesta en un año mantener sus buses, Sí. mantener su presencia en los estadios. Eso cuesta mucha plata, me decía. Y la realidad es que parte de estos líderes que sostienen su liderazgo en las masas, en los que probablemente van por un sentido de aguante, de identidad o lo que fuera, vienen y compran de una las entradas. ¿Con qué dinero? Con el dinero que le genera el microtráfico. No con el dinero de alguna hamburgueseada que hacen para pagar el colectivo o para pagar. Entonces, si la Senat dice que forman parte de una estructura de microtráfico, si los dirigentes dicen que comprar las entradas de una sola vez, ¿cómo separar, Paulo y Andrés, quiénes son o qué porcentaje de esa barra, podemos decir, son los del aguante y qué porcentaje son en realidad los que utilizan incluso a los del aguante para maquillar una estructura que por detrás es criminal? Sí, a mí ahí lo que me hace ruido es si tienen esos datos, o sea, ¿por qué no se llevan a cabo procesos, identificar y sacar a esa gente, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen? Y yo te puedo responder lo de cómo compran las entradas. Hay un proceso en Cerro hace varios años que la hinchada tiene que comprar su entrada. O sea, no hay entrada a favor. En todo caso, hay una disminución del costo, ¿verdad? Por argumento de que los muchachos no tienen casi recursos y demás, pero se organizan en serio y se paga la entrada. O sea, yo tengo experiencia así porque lo vengo trabajando con la hinchada de Cerro
hace mucho tiempo. Puede ser también lo que vos decís, pero estaría bueno que se pruebe, ¿verdad? Estaría bueno que las autoridades en ese sentido hagan su trabajo. O sea, nosotros ya como, digamos, como sociólogos, no sé si podemos llegar a analizar e investigar esos temas, pero estamos de acuerdo en que se tiene que poner el foco en esas personas Y también. con ¿no? quienes dependen esas entradas, en todo caso hay que averiguar qué más probablemente sepan. Sí. Y, a ver, ustedes, por eso yo lo que no identifico en general es el punto de separación entre un perfil y otro, porque como en toda la sociedad hay algunos que van por el interés de lo que decía hace rato, el partido político o lo que fuera, y los otros que van para tener impunidad. Pongo otro ejemplo, la gente que va a una iglesia. La gente que va a una iglesia. Hay gente, y conocimos últimamente, políticos que van a la iglesia pero lo utilizan como una fachada. En contrapartida, vos lo ves todos los días utilizando a sus caseros de oro, pagan con recursos públicos a gente que les vale limpia la pileta y qué sé yo. Para mí esa gente utiliza la iglesia como una fachada. Yo podría decir, bueno, pues son religiosos, van en realidad por su fe y qué sé yo, y creo que no, o sea, creo que en realidad van como una especie de muro entre lo que son y lo que pretenden ser. Sí. ¿Cómo logramos separar esos intereses en la barra? Pues yo, honestamente, me identifico directo. Veo rostros como el de Trote, veo rostros como el de líderes anteriores. Zoilo en su momento de Cerro, o Gato en su momento del Olimpia. Y veo gente que probablemente maneja otro tipo de estructuras, no precisamente la estructura del aguante. No sé, yo creo que hay que individualizar, creo que hay que volver a eso, ¿verdad? Casos así, que se investiguen en todo caso. Yo le conozco a Zoilo, te puedo decir, tuvo un problema de salud hace poco, él estuvo sin recursos, sin apoyo de nadie, tuvo que juntar de donde sea, como casi como la famosa apoyada porque tenía una operación, ¿verdad? Yo le conozco a él, puedo dar fe en ese sentido, ¿verdad? O sea, conozco su casa, o sea, no vive lujosamente, o sea, me parece que hay que desmitificar un poco eso y lo que se sabe, que salga a la luz, digamos, ¿verdad? O sea, hay que hacer el trabajo de transparentar y que todos los actores se pongan de acuerdo en ser serios en lo que dicen y comprobar lo que dicen también, ¿verdad? Y la gente que está con causa, que tiene algo que esconder, digamos, bueno, que pague. A mí lo que me molesta mucho es que se hable un poco sin saber, ¿verdad? Y la sociología en ese sentido a nosotros nos dio esa herramienta de acercarnos y conocer a los personajes, ¿verdad? Pero por eso es que... Sin defender a nadie, o sea... Claro, pero por eso les insisto, Paulo. Sí. También, probablemente ustedes no lo puedan decir, porque finalmente no son investigadores en términos policiales, ¿verdad? Claro, pero no somos policías. ustedes también saben que así como hoy pretenden con estadísticas, o más que con estadísticas, con toda la observación y la investigación que hicieron, instalar que también hay gente que en realidad solo va por el aguante. Lo que yo no quiero que dejen de ver es que Claro, también hay gente que no va por el aguante. No, claro. es que eso desde el comienzo dijimos, no dejamos de ver, ¿verdad? O sea, la cuestión es cómo observar el fenómeno La más que cuestión no nada. es negar, porque la negación es quedarte en el mismo lugar sin que nada cambie. Para que las cosas cambien, vos tenés que poder entender cómo son las cosas primero. Y desde la negación uno no entiende nada. Yo lo que quería decir es que realmente es muy difícil hacer esa separación. ¿Quién está ahí por el aguante? ¿Quién está ahí por otra cuestión? Y a veces hasta un poco moralista a veces, porque finalmente son los resultados a los que hay que apuntar. Y independientemente de que podamos hacer esa división, quién y qué cosa y quién, qué otra cosa, lo que hay que hacer es prevenir. Enfocar en la prevención. Yo no sé si es moralista, porque finalmente estamos hablando de algo que es un delito y algo que no es un delito. O sea, el aguante no es un delito. Pero sin embargo, el microtráfico, la violencia, el llevar Claro, armas a la pero cancha, eso sí es un pero delito. están por fuera también de las canchas, no están solo en las canchas. No lógico, pero creo que hoy estamos Entonces, analizando en particular Por eso, el desde fútbol adentro, y la violencia en el desde adentro fútbol. en la hinchada va a ser difícil hacer esa diferenciación. Hay que hacer desde otros ámbitos, a eso es lo que voy. O sea, cómo desde las hinchadas vemos quién viene solo para alentar y quién viene para vender, capaz no vamos a poder hacer. Los encargados, la CENAD, de quiénes son vendedores de droga, ellos tendrían que encargarse de eso, no precisamente porque estén dentro de una grada o no, sino independientemente a eso porque venden droga. Claro, una investigación seria, me parece que es ¿Y a qué se dedican en general? Por lo menos los que ustedes pudieron entrevistar, con los que pudieron hablar, o sea, ¿a qué dedican su vida? ¿Qué es lo que hacen habitualmente? Cuando no están en la cancha, ¿qué es lo que hacen? todo lo que hacen personas, son padres, son hijos, trabajan desde la función pública hasta en universidades,
son universitarios, no sé, no, De todo. son personas, digamos. No, lógico, claro que son ¿verdad? personas, pero ¿a qué se dedican en general? Porque cuando hablaban hace rato del sentido de pertenencia y demás, y de pertenecer, o que son excluidos de otra parte de la sociedad. Ahí algo interesante sería de repente hacer una encuesta, ¿verdad? O sea, tratar de conseguir algunos fondos que financien una encuesta seria y que te arme te muestre un universo de las barras. Con esos datos se pueden hacer muchísimo. Claro, ¿verdad? pero cuando ustedes hablaban de la exclusión hace rato de otros estamentos de la sociedad, si fueran universitarios, están incluidos en el ámbito universitario. Si fueran funcionarios públicos, están incluidos dentro del funcionariado público. Por eso digo, si son excluidos es porque por ahí no pertenecen a otros círculos. Sí. Por eso preguntaba si lograron identificar algo que para nosotros es clave poder tratar de tener esos números bien crudos, decir, mira, toda esta gente no está estudiando, no tiene acceso al empleo, no tiene recursos para estudiar. Esto es lo que gana su familia, digamos, es un trabajo súper complejo, pero con eso se puede ayudar a visibilizar realidades específicas y con eso trabajar políticas públicas, políticas de seguridad. Porque si la exclusión fuera porque o no estudiaron, porque no tuvieron acceso a la educación como debían tener, o porque eventualmente no tienen un trabajo, vamos encontrando causas un poco más de fondo a las causas que están superficialmente. Exacto, sí, eso es algo que se tiene que hacer, ¿verdad? O sea, esta es una primera investigación, pero lo que vos planteás es clave y sería buenísimo que el enfoque de las hinchadas también es ver un poco la población, quiénes son, cuáles son sus características, qué necesidades tienen, ¿verdad? En ese sentido nosotros identificamos ciertas necesidades con grupos focales, le planteamos qué, por ejemplo, a ustedes les vendría bien en sus barrios, qué les ayudaría a que salgan adelante los muchachos. Y así empezamos a ver, le acercamos a servicios, por ejemplo, le acercamos a servicios de capacitación con el SNPP, Sinafocal de repente, vemos que los muchachos terminan un curso, algunos no consiguen empleo, porque bueno, la situación de empleo en Paraguay es compleja, ¿verdad? Pero los que consiguen abren un poco su espectro de acción, o sea, eso que vos decís es súper interesante, ¿verdad? Estaría bueno que se plantee y bueno, ojalá algún día el Estado pueda tener un censo que no sea solamente sacarle el nombre, el apellido y para saber cuando pasa algo a quién le metemos preso, sino un censo de conocer su realidad social, socioeconómica y a partir de ahí pensar, bueno, este es un problema que tiene muchas aristas, ¿verdad? O sea, bueno, Pablo, Andrés, ¿algo más que quieran referir respecto al estudio, a las conclusiones ya a modo de cierre? Y para nosotros siempre lo más importante desde las ciencias sociales nos dimos cuenta es cuando se va a formular una política pública o cualquier cuestión así, ya dijimos varias veces acá, es importante que estén los actores involucrados, los principales, no quiero decir beneficiarios de las políticas, pero para quienes están hechas. Porque lo que generalmente pasa en nuestro país es que desde un gabinete, en una oficina, un grupo de gente intelectual piensa cómo es la realidad de la gente para la cual quiere legislar o hacer leyes. O programas sociales, lo que sea, sin tener en cuenta sus necesidades reales y su voz. Nuestra sugerencia, si se puede decir de alguna forma, es eso, identificar referentes de los grupos de las hinchadas organizadas que sean referentes en sus comunidades y con quienes se pueda contar para tener de primera mano información sobre cómo es la realidad de la comunidad y un montón de cuestiones que solamente ellos que estén en el proceso de construcción y no en una última reunión para validar un operativo policial, ¿verdad? Y solo para la foto. Que realmente se le tome en cuenta y que se les considere sujetos de derecho, ¿verdad? O sea, las hinchadas, los miembros de la barra son sujetos de derecho. No puede ser que estén imputados colectivamente 170 personas y que no se sepa nada. O sea, ahora recién en esta semana vimos que el Ministerio de Defensa Pública se apersonó, se fueron dando charlas a los muchachos. Ese tipo de cosas tienen que hacer. Ellos tienen que saber sus derechos. No saben cómo actuar, no tienen acceso a un defensor público. O sea, vimos en estos días que llegaban abogados y le querían sacar tajadas, le pedían dinero. Muchos son vulnerables, ¿verdad? No todos, o sea, hay que entender que hay otros que a quienes no vamos a justificar, no se trata de eso, ¿verdad? Pero como es lo que más se ataca, entonces queremos también hacer el foco en lo otro. Pablo, Andrés, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable.